sí, sí. No, le recordaba recién con Alberto Sarquís que nosotros con la Fundación La Rioja Argentina hicimos 3 grandes exposiciones de pintura en La Rioja hace varios años, ¿no? Una de ellas fue la de Quinquela Martín, precisamente. Trajimos un montón de cuadros de Quinquela organizados junto con la Galería Zurbarán de Gutiérrez Saldívar, ¿no? Y fue una muestra extraordinaria. Hubo más Como de también 20.000 una muestra personas. de Molina Campos, ¿no? 20.000 personas. Después hubo una de Molina Campos. A lo mejor algunos no se acuerdan, pero Molina Campos era el que pintaba los almanaques de Alpargatas. Sí, ¿no? más que nada se expresaba en lo que era lo de nuestras raíces, los gauchos. Los gauchescos, sí. Sí. Y era muy amigo de Walt Disney. En su momento estuvo en Estados Unidos. Un gran pintor, y acá también fue un gran éxito. Y el último que trajimos fue a Juan Lascano, es un pintor contemporáneo Sí. que se cotiza muy bien, hace muy buenos cuadros, jarrones, ese tipo de cosas. Y hicimos también un taller de pintura, que hubo muchísimos chicos, o sea que a la gente le interesa el tema del arte. Y acá se lo recordó a Torre Agüero. Torre Agüero fue un gran pintor, nacido en Chilecito, y que fue representante argentino ante la UNESCO, ¿no? Y yo muchas veces me encontré con él en París, realmente un personaje extraordinario, ¿no? Y un gran pintor. Creo que llevó el arte, digamos, que aprendió acá en La Rioja, lo llevó hacia afuera, ¿no? Doctor Eduardo Menem, quiero hablar de política nacional, de la provincia. ¿Cómo ve hoy la situación política y económica del país? Creo que todo el mundo quiere saber, ¿no? ¿Qué se avisora? ¿Cuál es, hacia dónde vamos? ¿A dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Va a mejorar esto? ¿Va a empeorar? ¿Qué dice un hombre que es avesado en este asunto de la política? Sí. Bueno, políticamente son los primeros meses de un nuevo gobierno que asume en una situación complicada en el país desde el punto de vista económico, político y social. Asume con un partido nuevo, ¿no? Si bien es una coalición con algunos otros, con radicales y con otras fuerzas políticas, pero son nuevos en el manejo de la política. Macri creó el partido hace ¿cuánto? 15 años y sí. Ya está en la presidencia de la nación. Nadie creo que podría haberse imaginado que llegue. Ahora, yo creo que hay que dejarlo que avance un poco más, ¿no? Para recién poder hacer una evaluación total. Lo que sí creo, primero que le heredó una situación muy difícil, ¿no? Porque todo lo que escondió bajo la alfombra el gobierno anterior, ¿no? Lo tienen que sacar, si no nunca vamos a saber cuál es la realidad, ¿no? La destrucción de los índices, con la intervención del INDEC, borró las estadísticas oficiales. Entonces eso ya le crea una incertidumbre. Y vinieron mintiendo con los índices de pobreza, que no los daban ni siquiera al último, los índices de inflación, las tasas de ocupación, de desocupación, y con una situación económica muy complicada, ¿no? Donde también hubo mucha mentira. Por ejemplo, sí, se hizo una bandera del desendeudamiento. Y por lo que pasó después nos dimos cuenta que no estábamos desendeudados. Hubo que arreglar con los holdouts o fondos buitres, porque si no seguíamos estando en default. Cuando un país está en default, no hay inversiones. Por eso Argentina, que está en default desde hace varios años, no atrajo inversiones. Era el país de América Latina, pese a ser uno de los más poderosos, después de Brasil, era el que menos inversiones públicas recibió. Hoy ¿no? escuchaba... Inversiones del exterior, porque acá tuvimos, el problema nuestro es que no tenemos gran capacidad de ahorro interno. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Empezó a sacar de las cajas locales, del Banco Central, que lo dejó prácticamente con papelitos de las letras, sacó del ANSES grandes cantidades de dinero, no sé cómo van a hacer
jubilados del futuro, sacó del Banco Nación, sacó, y la gran emisión, ¿no? Hizo una emisión extraordinaria, con crecimiento del gasto público a nivel del 40% del PBI, que nunca hubo tanto gasto público. Y bueno, todas esas cosas las agarra este gobierno, y yo creo que algunas de las medidas que han tomado estaba bien, había que sincerar la economía. Lo que me parece que no han acertado mucho es con los tiempos, ¿no? Porque que había que sincerar, sí, pero también había que ver cómo pegaba eso en los sectores asalariados. O sea, yo creo que hay un desfasaje en los tiempos. Perdón, pero ¿el ajuste estaba bien, doctor? ¿El ajuste que se hizo? Depende de qué es lo que le llama ajuste. Y era una mentira lo de las tarifas, ¿no? Porque las tarifas, si usted ve lo que se pagaba de luz, no hablemos en la capital federal. No podía ser que un vecino de la capital federal pagaba 40 pesos, menos por el gas y por la luz que un vecino de La Rioja en ese momento. Y era por los subsidios, o sea que está bien que se subsidie y que haya tarifas sociales para la gente de menos recursos, pero no tienen por qué subsidiar a la gente que vive en Recoleta, en Belgrano. Claro, lo que yo hablé con gente de Buenos Aires, que me puse al tanto de este tema, me decían que la gente que en realidad tenía el gran beneficio era la gente de los partidos, digamos, que más pudiente, la gente de las villas, la gente que estaban en barrios aledaños, alejados. Esa gente pagaba así mensualmente, no bimestral como los más pudientes, y pagaban ya cuotas de 300, 400 pesos. Sigue siendo menor a lo que pagaban ya las otras provincias, pero aún así ellos sienten que hubo discriminación en aquel momento con la gente más pobre. Sí, claro, pero además, hablando de la actualidad, yo creo que el tema del aumento de la nafta también causa problemas porque impactan en todos los precios, ¿no? Y pienso también, estamos haciendo una descripción, ¿no? Después emitiremos juicio, y pienso también que el sector empresario no ha acompañado al gobierno, pese a que Macri viene del sector empresario y todo el mundo esperaba que hubiera más apoyo, no hubo apoyo porque muchos de esos empresarios aprovecharon de las circunstancias del río revuelto con el tema de los precios, tendrían que haber sido más considerados, ¿no? No es la primera vez que lo hace el empresariado. En el tiempo nuestro también, al principio no se portaron bien. ¿Macri es menemista? No, nunca tuvo actuación dentro de nuestro partido. Pero ¿no? Nunca militó él en política y empezó a militar después. Ahora, no sé cuáles habrán sido sus preferencias políticas, ¿no? Pero no fue funcionario de nuestro gobierno, aunque presumo que por lo que está haciendo, algunas cosas como el sacó del gobierno de su hermano. Claro, hubiera estado de acuerdo, ¿no? Entonces, como que le hay que esperar. Usted dice que hay que Yo creo que hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo al presidente. Pero el gobierno se tiene que poner las pilas en el sentido de manejar mejor los tiempos, para que el efecto del sinceramiento necesario no impacte tan fuertemente en la clase menos pudiente, ¿no? O sea, la gente ha aumentado mucho la pobreza. El kirchnerismo ya había dejado cerca de 12 millones de pobres y ahora, de acuerdo a la UCA, se aumentó 1 millón de pobres más. 1,5 millones. ¿No? 1,5 millones más. Esto no se puede admitir en un país como el nuestro, ¿no? Doctor, en realidad las políticas que está implementando Macri tal vez son las correctas porque la realidad política, social y económica de la Argentina era de alguna manera una olla a presión que en algún momento lamentablemente iba a explotar y es lo que estamos sufriendo en este momento. Pero la forma o la modalidad que lo está implementando el actual presidente Mauricio Macri, ¿es la correcta? Yo creo que lo que le falta al gobierno es un poco de manejo político, ¿no? O sea, ha reunido un grupo de gente... Perdón, experiencia. Sí, manejo político, porque no tienen experiencia política. Él ha reunido un grupo de gente muy capaz, con mucho
mucha capacidad de gestión, trajo CEOs de varias empresas, de General Motors, bueno, Sí. de otras partes, que saben mucho, el secretario de Energía, pero no tienen esa aptitud política de contacto con la gente, primero para explicar lo que pasa y segundo para haber manejado con un poco más de cautela el tema de los aumentos. O sea, a mí me pareció horrible que Aranguren haya dicho hace 2 días que si no le gusta la suba de combustible, que no carguen nafta. Bueno, está bien, eso puede ser para alguien que tiene un auto y que no necesita sacarlo, pero lo que no se da cuenta es que eso repercute en el campo, por ejemplo, ¿no? Y las retenciones que le quitaron o que le disminuyeron al campo, ¿no? Ahora con la suba del gasoil vuelven a estar en la misma situación anterior. O sea que eso es lo que yo digo que falta el manejo político de los tiempos y de las medidas que se toman, ¿no? Yo creo que tendría, si bien ellos no han sido partidarios del shock que algunos pensaban como un Rodrigazo, y dicen que son gradualistas, pero creo que podrían haber sido más suaves. Estela Martínez de Perón fue presa, ¿no? Creo que la historia así lo indica. Unos meses, no sé cuánto tiempo, estuvo presa. Creemos bastante. Estuvo allá en 9 meses creo que fue. Estuvo en el sur, allá en Neuquén, en el Mesidor. Su hermano estuvo preso. Sí. ¿Cree que Cristina puede llegar a estar... Usted, no digamos que hagamos futurología, pero ¿se puede concretar usted avisora de que esto va a suceder? Las condiciones están dadas. Nadie está exento de ir preso. Nadie tiene la coronita. Si se comprueba que hay delito, desde luego tiene que ir preso. Yo lo que espero es que los jueces que intervengan con imparcialidad y que no sufra la Presidente alguno de los jueces que ha tenido el expresidente Menem, ¿no? Que han sido bastante parciales, que algunos han llevado adelante y lo procesaron para darse después el dique de decir yo lo metí preso. Sí, pero por orden de ellos. Además, además, en los últimos tiempos estaban, digamos, presionados por alguna gente del kirchnerismo, ¿no? Pero estaban ensañados con su hermano Carlos. Había un ensañamiento total. Hubo un juez en lo penal económico que estaba muy enojado con el presidente Menem porque no lo había ascendido a la Corte. La mujer de él trabajaba como secretaria en la Corte y pedía a través de los miembros de la Corte que él sea designado juez. Como no lo designó juez, se puso furioso e hizo oprobio con el juicio en el cual el presidente Menem estaba con falta de mérito y puso al secretario de él, que subrogó como juez, era un secretario para que lo procese y lleven adelante. Y después, el juicio oral, donde realmente se recibieron, duró 2 años el juicio oral, donde se escucharon a todos los testigos, se recibió toda la prueba y salió absuelto. Bueno, esta misma camarilla de jueces va en casación, ¿no? Y resuelven condenarlo directamente, que es una aberración jurídica, porque violaron totalmente los pactos de derechos humanos. Los pactos de derechos humanos, el de San José de Costa Rica, dice que toda persona condenada por un delito tiene derecho a una segunda instancia, ¿no? Para que revise el fallo. En este caso, la primera instancia lo absuelve y la segunda instancia, que no podía condenar, lo condena. Perdón, ¿la segunda sería la apelación, doctor? Claro, la casación. La Cámara de Casación, además de meterse en análisis de los hechos, que no podía hacerlo porque ellos tienen únicamente que analizar si se aplica o no bien el derecho, nada más. Eso es la misión de la casación. No solo eso, sino que condenan directamente. En todo caso, si no estaban de acuerdo con la absolución, tendrían que haber reenviado la causa a otro tribunal para que juzgue, pero no condenar ellos no podían. Así, inclusive hay casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un caso Mohamed,
donde la condenaron a Argentina, porque este señor también lo habían condenado absuelto en primera instancia, lo condenan en segunda, va a la Corte Suprema, que deja las cosas como están, y la Corte Interamericana dice, no, han violado el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que usted no le desea a Cristina que le toque los jueces que le tocó a Yo Carlos. deseo que le toquen jueces imparciales, que no se dejen llevar ni por odio, ni por trascender, pero sí que apliquen la ley. ¿Ustedes saben? El caso este que está en los medios todos los días es un caso que tiene mucha materia, tiene mucha sustancia, porque indudablemente es imposible que esta persona, Lázaro Báez, pueda demostrar que sus ingresos provienen de una actividad lícita, ese crecimiento exponencial de empleados de banco. Sí, tiene más dinero que Benetton. Multimillonario. Tiene 20 veces la ciudad de Buenos Aires. El tema es, ¿de dónde viene ese dinero? Bueno, hay serias presunciones de que eso venía de sobreprecios de la obra pública que se blanqueaba a través de el alquiler de los hoteles que pertenecían a los Kirchner, ¿no? Hoteles que les alquilaba como si estuvieran llenos los hoteles. Con habitaciones vacías. Y bueno, inclusive en la época que no había vuelos por la ceniza del volcán, lo mismo los hoteles aparecían llenos cuando no había vuelos. Pasajeros entonces, fantasmas. todo es como un caso de gabinete, de escuela, de decir, esto es una maniobra típica de lavado de dinero. Ahora, hay que ver la responsabilidad. Yo no voy a juzgar, yo hago la descripción. Está bien, está bien, está muy y bien. espero que realmente se haga. Lo escuchó a Donald Trump, hoy me llamó la atención, este hombre, no creo que no está bien de la cabeza, ¿no? Pero hay una consideración que él dijo, que todos los medios la manifestaron. Dice que si él no gana y no cambia la Corte Suprema, Estados Unidos se va a convertir o en Argentina o como Venezuela, dijo. El concepto que tiene de nosotros, ¿no? Nos están viendo como si tuviéramos la peor corrupción del mundo. Donald Trump indudablemente es un hombre que está sacado, que dice cualquier barbaridad, de hacer el muro para los mexicanos, para que no entren los mexicanos, y que va a prohibir la entrada de musulmanes, no de terroristas, sino de los que practican la religión musulmana, ¿no? Está sacado. Hoy salieron los Bush a decir que no lo apoyan. Son del mismo partido, que no lo apoyan a Trump. Para colmo se bajó el otro candidato, sí, lo dejó. Cruz, se bajó. O sea que le tiene que ganar a Hillary Clinton. Sí, yo pienso que todo está dado para que gane Hillary, ¿no? Y es lo mejor que, por lo menos, a la vista, Trump o Hillary, yo creo que no cabe duda, ¿no? Claro. ¿Cómo cree que afecta todo esto, lo que está pasando con Báez, cuando la gente intenta, o por lo menos hoy la gente, tanto jóvenes como grandes, están hablando nuevamente de política? ¿Cómo impacta esto en la ciudadanía y cómo impacta en el sector político, siendo usted peronista y habiendo estado en la función pública también? Y impacta mucho negativamente, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que hay una tendencia a generalizar. Bueno, dice, esto lo han hecho tales, todos son iguales. Y no es así, no es así. En primer término, yo no tengo el peronómetro, pero indudablemente esto se llama Frente para la Victoria, no es justicialismo puro. O sea, cuando usted dice los peronistas, hay peronistas y peronistas. Esto no es peronismo. Esto es Frente para la Victoria, no es peronismo. Tiene un componente surgido del peronismo y hay también peronistas, pero hay muchos que no son peronistas. Hay muchos que vienen de otros. Por eso se llaman Frente para la Victoria. Luego usted vio las organizaciones esas que se plegaron, el movimiento Evita. Yo eso no sé, después no entiendo. El tema de los chicos de la Cámpora, que es una dirigencia juvenil prácticamente rentada, la organización Colina, todos esos movimientos sociales, y el kirchnerismo, pese a surgir del peronismo, adoptó una postura como alejándose del peronismo, ¿no? Con el cuento del progresismo, con el cuento del transversalismo, ¿no?
Usted recordará que en los actos de ellos, al principio, ni siquiera se cantaba la marcha. Y el entonces ministro del Interior, cuando les reclamaban eso, dijo, se pueden meter la marcha, ya saben por dónde, ¿no? O sea, ellos hicieron otro partido, un alejamiento, ¿no? Ahora, yo no entiendo esto, doctor Eduardo, ¿cómo se sigue sosteniendo a un líder? ¿No? Yo veo la manifestación, quiero entender ese movimiento que van detrás de Cristina, porque supongamos yo soy seguidor de Macri, yo voté a Macri, ¿no? Pero mañana Macri me dice, yo descubro que Macri se robó la vida, que postergó a millones de argentinos a la pobreza por generaciones, ya no es más mi ídolo, estuve engañado durante tanto tiempo, yo no me da la cara para mañana salir a apoyar a Macri o a quien sea. Sí. ¿Dónde está el límite? No entiendo uno de los problemas que tenemos en Argentina y que hay también en otras partes del mundo son los fanatismos, ¿no? Aquí se ha instalado un fanatismo y el kirchnerismo ha fomentado el fanatismo de un supuesto movimiento progresista de izquierda, que yo digo era la izquierda la violeta porque se manejaba, ya sabemos cómo. Y bueno, hay gente que todavía sigue con eso, pero yo creo que, en primer término, yo creo que ya se han reducido muchísimo, ¿no? Y usted ve que cada día hay más gente que abandona ese movimiento, ¿no? Las garrochas, como digo yo siempre, se pusieron de moda y hay mucha gente que está pasándose hacia otro lado, ¿no? Yo creo que ellos van a mantener por un tiempo, pero después eso... Yo creo que el kirchnerismo como tal está en terapia intensiva y sin vuelta, ¿no? Está en estado vegetativo y creo que dentro de poco se va a extender va a haber alguien que le cierre los ojos y extienda la partida de función. Perdón, el movimiento ese está liquidado. Las maniobras realizadas política, económicamente por parte del gobierno anterior, sumado a la victoria de Mauricio Macri en la Nación y algunos presidentes que no forman parte del Partido Justicialista, ¿considera que eso introdujo al Partido Justicialista en una crisis? Sí, el justicialismo viene de antes en crisis. El justicialismo entra en crisis cuando Duhalde, en el año 2003, prohíbe que se hagan internas en el partido, y usted recordará que lo proscribe al partido y largan 3 candidatos en las famosas elecciones del 2003, donde Duhalde no hace las internas, pues sabía que las ganaba Carlos Menem y él quería que gane Kirchner. Le pone todo el aparato del país, todos los gobernadores, la caja, todo, a un candidato que antes tenía un 6% de intención de voto y lo lleva al 22%. Él fue el creador de Bueno, ahí es cuando el peronismo entra en crisis, porque este hombre no estaba legitimado por las bases y él después se encargó de tenerlo al peronismo aplastado. Lo tuvo intervenido varios años con un funcionario de la CIDE, con Ramón Ruiz, y después llaman a una supuesta interna donde se presenta Kirchner como candidato y otras listas las hacen bajar y quedó él como único. Y al partido lo tuvo cerrado, Doctor, lo tuvo cerrado, pero totalmente. O sea, el peronismo viene en crisis desde entonces. Acá no va a haber un peronismo legitimado hasta que no se hagan elecciones donde los peronistas podamos elegir por voto directo a nuestras autoridades y a nuestros candidatos, ¿no? No puede ser que la última interna seria que haya hecho el peronismo data del año 88, la interna Menem Cafiero, ¿se acuerda? Sí. Que se tomó al país como distrito único y hubo una votación ejemplar. Fue Menem, y bueno, ahí está la legitimación. Angeló, ¿no? No se puede hacer armar partidos. Este grupo que toma ahora el gobierno no es representativo. Yo no me siento representado por ellos. Bueno, lo último, pusiste una foto recién, director, lo último, con esto lo dejamos libre al doctor. Sergio Casas, gobernador de la provincia, veo ahí que le entrega no sé si fue este año o el año anterior, este año, ¿no? No, el año pasado. El año pasado. Hay una frase que dijo el radical, ex radical, no sé si sigue siendo,
Gastón Mercado Luna, dice que Casas es el Ilía peronista. El Ilía peronista. El Ilía del peronismo. El Ilía del peronismo. Arturo Ilía, una figura enorme del radicalismo. Por su forma, por su humildad, por su dirigencia, por su forma de pensar. Y dice que él nunca va a dejar de apoyar a Sergio Casas, porque es el Ilía del peronismo. ¿Qué le parece? Bueno, yo no voy a hacer una interpretación de Gastón Mercado Luna, no soy un exégeta de lo que él dice. Yo lo conozco a Casas, eso es cuando yo le estoy haciendo entrega en la legislatura del libro de mi tesis doctoral, que la presenté en la legislatura hace un par de años, sobre derecho procesal parlamentario, que él, la verdad, que tuvo un buen gesto, porque él sabía que yo no estaba distanciado del gobernador de Herrera. No obstante, él invitó para presente el libro en la legislatura. Yo tengo una buena relación, creo que es un hombre humilde. El único problema, creo que sigue detrás de él la sombra del gobernador. Yo creo que Vera sigue estando detrás de él, han llegado ministros de él, supongo que Casas habrá interpretado que son buenos ministros, yo de algunos de ellos tengo un muy buen concepto, pero siempre es como que hay una continuidad, ¿no? Y el tema es que ahora hay que manejar muy bien las relaciones con el gobierno nacional, porque se vienen momentos muy difíciles y va a haber recortes de partidas, ¿no?, como consecuencia de la situación que se vive, y va a haber que manejar con mucha habilidad las relaciones con el gobierno nacional. Ya no es de ir a sentarse a aplaudir a la señora. O sacarse la foto. Ahora, claro, ahora hay que ir con planes serios, con planes fundados y con una buena rendición de cuentas. Doctor, muchas gracias. Siempre muy amable en venir a nuestro estudio.